Hay algo que te persigue desde niño, la sensación de que tu verdadero hogar está en otro lugar. Y no es imaginación, es una de las señales más claras de que eres una semilla estelar. Y las semillas estelares cargan un vacío que nada de este mundo llena, porque su alma recuerda un origen distinto al de la Tierra. Si no, ¿por qué sientes tanto cansancio en esta dimensión? ¿Por qué tu intuición supera la lógica? ¿O por qué te atrae la espiritualidad desde tan joven? Esas son piezas de un rompecabezas que pocos se atreven a mirar. Y hoy te voy a mostrar 11 señales poderosas que revelarán si eres, en verdad, una semilla estelar. Y no es casualidad. Es tu misión llamándote, aunque no lo quieras aceptar. Yo empecé a darme cuenta desde muy chico, no porque alguien me lo dijera, sino porque simplemente lo sentía. Veía cosas, escuchaba cosas, soñaba con otros mundos que me parecían más reales que esta vida. Sentía que estaba aquí por una razón, pero me costaba mucho entender cuál era. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí siempre decía, tú no eres de aquí. Y en ese entonces no existía tanta información sobre estos temas. Nadie hablaba de las semillas estelares. Entonces solo sabía que tenía una sensibilidad distinta, que el sufrimiento del mundo me dolía como si fuera mío y que no podía vivir como si nada, sabiendo que algo estaba profundamente desconectado. Y con los años entendí que esto no era una falla, era una memoria. Y esa memoria fue despertando mi conciencia. Y hoy quiero ayudarte a ti si estás pasando por lo mismo. Si alguna vez sentiste que no encajas, que tu alma está cansada, que tienes una misión que no entiendes del todo, es posible que seas una semilla estelar. Pero, ¿qué es una semilla estelar? Porque una semilla estelar no es un cuerpo, es un alma. Un alma que no inició su viaje de evolución aquí en la Tierra, sino en otras dimensiones, planetas o sistemas de conciencia estelar. Y estas almas aceptaron encarnar en esta Tierra por una razón muy específica: apoyar el proceso del despertar de la humanidad. Y es que no vienen a imponer una verdad, sino a sostener una frecuencia. Y la mayoría de las semillas estelares no lo recuerdan en un principio. Y por eso sienten esa sensación de estar perdidos o de no pertenecer a este plano. Pero cuando las señales empiezan a aparecer, algo se activa y es imposible volver a ser el mismo. Y es que no todas las semillas estelares son iguales. Después de años estudiando este camino y reconociéndome también y viendo a otros también en este camino, he identificado 3 tipos principales, cada uno con una misión específica. Tipo 1, los sanadores cósmicos. Vinieron a limpiar el trauma ancestral de la humanidad. Y si eres este tipo, probablemente sientes el dolor de otros como si fuera el tuyo, te atraen las terapias alternativas desde muy joven, tienes sueños donde sanas a personas o animales, tu sola presencia calma a otros, aunque no sepas por qué. Experimentas tu propia sanación profunda antes de despertar. Y su misión es elevar la frecuencia del planeta a través de la sanación energética. Tipo 2, los despertadores de conciencia. Su trabajo es sembrar preguntas que abran mentes dormidas. Y si eres este tipo, siempre fuiste el rebelde que cuestionaba todo. No puedes quedarte callado ante las injusticias. Sientes ese impulso, esa urgencia por compartir información oculta. La gente te busca para pedirte consejos sobre temas profundos. Y tu vida cambió radicalmente después de una crisis espiritual. Su misión, romper las ilusiones de la matriz y guiar el despertar masivo. Y tipo 3, las anclas de la nueva Tierra. Vinieron a crear las bases de la nueva humanidad. Y si eres de este tipo, sientes una gran conexión con la naturaleza y los niños. Te atraen las comunidades sostenibles y la vida simple. Tienes visiones de un mundo diferente y más armonioso. Sientes que debes proteger algo sagrado de la Tierra. Y tu energía es muy estable, como una montaña. Y su misión, sostener las nuevas frecuencias mientras el mundo se transforma. Entonces, ¿cómo identificar tu tipo? La respuesta está en lo que más te mueve. Si es sanar el dolor, eres un sanador cósmico. Si es despertar mentes, eres un despertador de conciencias. Y si es crear un nuevo mundo, eres el ancla de una nueva Tierra. Y algunos pueden ser híbridos, pero siempre hay uno que domine. Y conocer tu tipo te ayudará a enfocar esa misión sin dispersarte. Pero antes de continuar, te quiero preguntar, ¿alguna vez sentiste que este mundo no es tu hogar real, pero tampoco sabes cómo volver a lo que tu alma recuerda? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y piensa en eso, porque quizás hoy al escuchar estas 11 señales te vas a dar cuenta que no estás aquí por accidente. Señal 1, una profunda sensación de no pertenencia. Desde niño sentiste que no encajaba del todo. Era como si las reglas del mundo fueran un disfraz que no terminaba de quedarte. En la escuela, en la familia, incluso entre tus amigos, había algo en ti que observaba desde afuera. Y no es que fueras extraño, es que tu alma estaba vibrando en una frecuencia distinta. Las semillas estelares traen consigo
memorias de otros planos. Y por eso este mundo le resulta a veces demasiado denso o demasiado limitado. Y esta incomodidad no es un error. Es una brújula que te recuerda que tu origen es mayor de lo que ves aquí. Señal 2. Nostalgia por un hogar que no puedes nombrar. ¿Alguna vez miraste hacia el cielo y sentiste un vacío inexplicable? Una nostalgia que no viene de esta vida, sino de un recuerdo humano. Las semillas estelares llevan consigo una añoranza por el hogar cósmico. Y ese hogar no es un lugar físico, es una frecuencia, una memoria vibracional. Ese recuerdo de haber habitado mundos donde la conexión, la luz y la unidad eran naturales. Y aquí en la Tierra, esa ausencia se siente como un anhelo muy profundo de decir, quiero volver, pero no sé a dónde. Señal 3. Sensibilidad extrema. El ruido, las discusiones, la violencia, el sufrimiento de los demás. Todo lo sientes en carne propia. Es como si no tuvieras un filtro. Muchos lo confunden con debilidad, pero en realidad es una capacidad. Las semillas estelares están diseñadas para percibir vibraciones que otros no perciben. Y esa sensibilidad es la herramienta con la que viniste a ayudar a otros. Aunque al inicio se sienta como una carga que no se puede sostener. Lo que hoy duele, mañana será tu don. Señal 4. Una misión interna que no entiendes del todo. Aunque intente vivir normal, siempre hay una voz interna que susurra, tienes algo más que hacer aquí. Y esa voz no se cae. A veces la confundes con ansiedad, otras con insatisfacción. Pero en realidad es tu alma recordándote que no viniste solo a sobrevivir, ni a seguir el camino que otros esperan de ti. Las semillas estelares sienten esa incomodidad como una presión interna, hasta que aceptan su misión de despertar conciencia en otros. Y cuando la aceptas, todo empieza a tener sentido. Señal 5. Sueños o visiones con otros mundos. Puede que desde niño hayas soñado con lugares extraños, ciudades de luz, paisajes que no existen aquí, o seres que no son humanos pero transmiten paz. Estos sueños no son fantasía, son recuerdos donde tu alma ya estuvo y que a veces se filtran en la noche para que no olvides de dónde vienes. Y cada vez que sueñas con ese otro lugar, tu alma te está enviando un recordatorio. No olvides tu origen, porque ahí está tu poder. Señal 6. Conexión especial con las estrellas y el universo. No puedes evitar mirar el cielo nocturno, con una mezcla de nostalgia y atracción. Las estrellas parecen llamarte, como si fueran códigos que tu alma aún entiende. Mientras otros solo ven puntos de luz, tú sientes que ahí hay un lenguaje, un recordatorio de tu origen. Y no es casualidad. Las semillas estelares sienten que el universo les habla, porque literalmente lo llevan grabado en el alma. Y sabes que me hace recordar algo. Cuando niño pensaba que todos los lunares que tenía en mi cuerpo eran un mapa de las constelaciones a donde yo pertenecía. Y aún lo sigo pensando, no les miento. Aún sigo pensando que mi propio cuerpo es un mapa estelar que muestra eso, que muestra mi origen en otras constelaciones. Por eso sé que cada uno de esos puntitos que está en mi cuerpo no está por casualidad. Yo creo que alguna vez también lo pensaste tú, ¿cierto? Señal 7. Intuición elevada y momentos de canalización espontánea. ¿Te ha pasado que sabes cosas sin saber cómo lo sabes? ¿Que percibes lo que otros sienten? ¿O que recibes mensajes en forma de intuiciones muy claras? Las semillas estelares tienen una sensibilidad psíquica natural, no porque sean mejores, sino porque su alma está más conectada con planos de información sutil. Y esa intuición no es un accidente, es tu radar cósmico. Señal 8. Rechazo a la violencia y a la injusticia. Hay algo dentro de ti que simplemente no soporta la crueldad. Aunque quieras ignorarlo, tu corazón no lo permite. Te duele más de lo que puedes explicar. Y las semillas estelares no vienen a normalizar el sufrimiento, vienen a recordar que existe otro camino. Y por eso cuando ven violencia, mentira y abuso, algo en su interior se enciende y no las deja indiferentes. Y esa incomodidad no es debilidad, es tu alma resistiéndose a lo inaceptable. Señal 9. Relaciones difíciles por tu nivel de conciencia. Muchas veces sentiste que era demasiado intenso para los demás, que tus preguntas, tu sensibilidad de ver la vida, terminaban alejando a ciertas personas. Y sí, es cierto, las semillas estelares suelen tener relaciones complicadas, porque su vibración empuja a otros a ver lo que no quieren ver. Pero no estás destinado a la soledad. Estás destinado a encontrar a quienes vibran igual que tú. Señal 10. Una etapa de crisis profunda antes del despertar. Casi todas las semillas estelares atraviesan una gran crisis, momento en que todo parece desmoronarse. La salud, las relaciones, el propósito de vida. Es el punto donde el alma dice, ya no puedo seguir durmiendo. Y aunque duela, esa crisis abre el portal a tu misión. La oscuridad que atravesaste no fue un castigo, fue el inicio de tu despertar estelar.
Y antes de hablarte de la última señal, necesito contarte algo importante. Todas las semillas estelares pasan por experiencias similares que actúan como iniciaciones. Y esas no son casualidades, son activaciones programadas por tu alma. Por ejemplo, la experiencia del contacto. Muchas semillas estelares reportan encuentros que no pueden explicar, avistamientos ovnis o luces extraños, sueños con seres de luz que le dan mensajes, experiencias fuera del cuerpo donde viajan a otros planos, descarga de información que llegan de forma espontánea o sensaciones de ser visitados o observados por presencias benévolas. Y esto no es imaginación, es tu familia cósmica recordándote tu origen. Otra sería la experiencia del llamado. En algún momento de tu vida, algo te llamó hacia lo espiritual. Un libro que cambió tu perspectiva para siempre. Un maestro o guía que apareció en el momento perfecto. Una experiencia mística que te mostró que hay más que esto. Una crisis que te obligó a buscar respuestas más profundas. O un sueño tan real que despertó tu verdadera naturaleza. Ese llamado nunca viene por accidente. Es tu alma diciéndote, es hora. Otra sería la experiencia del reconocimiento. El momento en donde te encuentras con otra semilla estelar. Una conexión instantánea, como si se conocieran de otra vida. Y no tienen que ser pareja, pueden ser amistades también. Pero son conversaciones que llegan directamente al corazón, sin rodeos. Y la sensación de, por fin alguien me entiende. Un intercambio de energía que los deja a ambos más plenos. Y la confirmación de que no están solos en este camino. Y esas conexiones son como imanes, inevitables e instantáneos. ¿Y por qué pasan estas experiencias? Porque tu alma necesita recordatorios constantes. Y la densidad de la Tierra puede hacer que te olvides de tu misión. Así que estas experiencias son como pequeñas alarmas que te despiertan cuando es necesario. Señal 11. Recuerdo interno de tu misión. Aunque no lo tengas claro con palabras, sabes que viniste a ayudar. Sabes que tu vida no se trata solo de ti. Hay una fuerza dentro de ti que te dice, estás aquí para servir a la humanidad. Y ese recuerdo se activa cuando escuchas mensajes como este. Cuando te rodeas de personas despiertas. Cuando conectas con lo espiritual. Porque en el fondo lo sabes. Tu alma eligió estar aquí, en este momento de la Tierra, para traer la luz que el mundo necesita. Y si reconociste varias señales en ti, lo que sigue es fundamental. Porque te preguntarás cómo acelerar ese proceso para recordar quién eres y para qué viniste. Y aquí te voy a dar algunos pasos que te van a ayudar a eso. Paso 1. Realiza meditaciones de reconexión estelar. Cada noche antes de dormirte, haz esto. Mira las estrellas por 5 minutos o imagínalas si no puedes salir. Respira profundo y di, estoy listo para recordar. O siente como una luz dorada desciende desde el cielo hacia tu corazón. Y pregúntate, ¿cuál es mi misión aquí? Mantente receptivo a imágenes, sensaciones o mensajes que lleguen, pero no los evites. No fuerces nada, solo crea el espacio para que esa información fluya. Paso 2. Diario de activaciones. Empieza a notar y vas a empezar a notar ahí sueños extraños o con otros mundos, sincronías que parecen mensajes, momentos en donde sabes cosas sin saber cómo, encuentros con personas que te hagan despertar algo o descargas de información que llegan de repente. Esos son códigos de activación. Y documentarlo acelera el proceso. Paso 3. Conexión con tu tribu cósmica. Porque las semillas estelares no pueden despertar completamente en soledad. Así que busca comunidades espirituales en tu ciudad. Únete a grupos online donde veas personas que están en la misma que tú, en el despertar, buscándose despertar. Comparte tu proceso sin miedo al juicio. Y aprende de maestros que hayan recorrido este camino. Y confía en tu intuición para identificar esa tribu. Paso 4. Servicio consciente, porque tu misión se activa cuando empiezas a servir. Ofrece tu don, por pequeño que parezca a otros. Comparte tu luz sin esperar reconocimiento. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mantén tu vibración alta, sin importar las circunstancias. Y confía en que el universo te guiará hacia ese propósito específico. Pero tengo que advertirte algo. Este proceso puede generarte resistencias internas y externas, porque tu ego intentará convencerte de que esto es una fantasía. Y algunas personas pueden alejarse y juzgarte, y es normal, es parte de la iniciación. Así que mantente firme a tu verdad. Ser semilla estelar no es una moda ni una etiqueta bonita, es un llamado que muchas veces duele, porque te enfrentas a la soledad, al rechazo y a la incomprensión. Pero también es un regalo, porque cuando empiezas a recordar quién eres, tu vida se ilumina con un propósito. Y no significa que todo será fácil. Significa que aunque sea difícil, ya no estarás perdido, porque dentro de ti arde una certeza. Viniste a despertar y ayudar a otros a hacerlo. Y si al escuchar estas 11 señales sentiste que más de una resonó en ti, es porque tu alma ya estaba lista para recordarlo.
Así que no estás aquí por accidente, no estás aquí para repetir patrones, estás aquí para abrir un camino. Y aunque a veces parezca demasiado para ti, recuerda esto, no viniste solo. Miles de semillas estelares se están despertando en este preciso momento y cada una está encendiendo una luz que hace la diferencia. Así que tu misión comienza con reconocerte, porque al reconocerte, el universo comienza a mostrarte el resto. Sin embargo, reconocerte como semilla estelar es apenas el inicio, porque lo que sigue es todavía más grande. Entender de dónde venimos todos y por qué la humanidad olvidó su verdadero origen. Porque si no lo descubres, es como despertar sin saber cuál es tu lugar en el universo. Y por eso hice este video, para que lo entiendas con mayor claridad. Nos vemos ahí.